Gracias, Señor. Gracias. Dios le bendiga. Es bueno verlo en la casa, en el lugar que hemos destinado para unirnos y adorar el nombre del Señor. Si usted trajo su escritura, yo quiero pedirle el favor que vaya al libro de Mateo, capítulo 5. Hace unos años tomé la disciplina de estudiar o de predicar en esta congregación de una forma expositiva, o sea, versículo por versículo, tratando de sacar la idea central del pasaje. Creo que la primera vez fue cuando hablamos de Gálatas, para tratar de dar una respuesta en ese tiempo a una idea judaizante que estaba por ahí dando vueltas. Y desde ese momento pues nos hemos quedado hasta ahora. Y ahora estamos en el libro de Mateo. No empezamos del versículo 1, el capítulo 1, pero estamos estudiando el Sermón del Monte. Entonces tenemos que enfrentarnos a temas que no son muy a menudo predicados. Y también, y hoy nos enfrentamos una vez más a Mateo capítulo 5, versículo 31 y versículo 32. Y como ya lo tiene, yo voy a leerlo una vez más y lo voy a leer primeramente de la Biblia de las Américas. También se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio, también se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo, todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se case con una mujer divorciada comete adulterio. Puede tomar asiento. Regresando a nuestro pasaje, nos encontramos frente a uno de los tantos temas que produce controversia dentro o confusión dentro de la iglesia cristiana. Pero hoy le digo con toda sinceridad y con claridad, no estoy aquí para ofrecerle mi opinión, lo que yo pienso, lo que yo creo, porque mi opinión, lo que yo pienso y lo que yo creo, pues no importa. Estoy aquí para decirle lo que la palabra de Dios enseña en referencia al divorcio. Tomando como base la escritura, la semana pasada comenzamos a examinar la posición de Cristo sobre el divorcio, o el matrimonio, y el divorcio. Comenzamos a meditar en la pregunta que los maestros de la ley le hicieron a Jesús en Mateo capítulo 19, versículo 3. Y por esa pregunta podemos deducir que los judíos no habían llegado a un consenso o a un acuerdo en cuáles eran las razones por las cuales una persona podía divorciarse y dar carta de divorcio. Y una de las cosas que estudiamos semanas atrás, si usted me permite regresar un poco, ellos pensaban que no eran adúlteros, porque físicamente no habían cometido el acto de adulterio. Pero Cristo les dice, si ustedes en algún momento han mirado o miran ya sea a un hombre o a una mujer para codiciarla con pensamientos impuros, dice el Señor Jesús, ya cometieron adulterio en su corazón. En otras palabras, no necesitas llegar al acto físico para ser un adúltero. Cuando comenzamos a hablar del versículo 32, 31 y 32, Cristo creo que amplía un poco más lo que Él viene hablando. Él les dice, ustedes han escuchado que cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Dijimos que ellos habían malinterpretado mal Deuteronomio capítulo 24,
y lo estaban usando a su favor para justificar su adulterio y sus divorcios. Su primer problema, dijimos que tenían tres problemas. Su primer problema era que ellos pensaban que por cualquier cosa se podían divorciar. Su segundo problema es que ellos estaban usando Deuteronomio 24, para decir que Dios había ordenado el divorcio. Por eso fue que Jesús en Mateo 19, versículos 7 y 8, ellos dicen, ¿por qué Moisés mandó dar divorcio? Jesús les contesta, no, un momentico, Moisés no mandó. Moisés permitió por la dureza del corazón, pero desde el principio no fue así. O sea, Dios les deja claros que el divorcio no es el plan de Dios, que el divorcio es una consecuencia al pecado y que Dios simplemente lo único que hace es legislar sobre este caso para prevenir mayores problemas sobre este pecado. Y un tercer problema era que ellos pensaban que lo más importante era dar la carta de divorcio sin preocuparse por las razones por las cuales se había dado ese divorcio. Entonces en el versículo 31 lo estudiamos. Ellos resumían, según ellos, que la ley lo único que les pedía dar era una carta de divorcio. Dios dice, ese no es el plan original. Así que, mirando un poco más, podemos ver que Dios les dice a estos hombres, si ustedes están divorciando por cualquier cosa y te casas, estás cometiendo adulterio. Entonces ellos decían, bueno, nosotros no somos adúlteros. Volviendo un poco atrás, Cristo les contesta, si ustedes cometen un adulterio en su corazón, son adúlteros. Si ustedes están promoviendo el adulterio, divorciándose por cualquier cosa y se vuelven a casar, ustedes son unos adúlteros. Entonces la semana pasada lo dejamos claro. Dios no ordenó el divorcio. Dios nunca puso el sello de aprobación el divorcio, y el divorcio nunca ha sido la forma por la cual Dios soluciona los conflictos. Dios solo reconoce que existe un problema por causa del pecado y trata de dar algunas recomendaciones a su pueblo para evitar mayores problemas. Hoy vamos a enfrentar la última parte del versículo 32, donde Cristo pone una cláusula sobre el divorcio. Y antes de entrar a hablar de eso, déjeme decir algo rápidamente. En el Antiguo Testamento habían dos formas para terminar el matrimonio ordenada por Dios. La primera era la muerte. Por eso en Romanos 7, versículo 1 al versículo 3, Pablo dice claramente, si una mujer está unida a un hombre y éste muere, ella queda libre de esa relación y podrá casarse. La segunda causa era el adulterio. ¿Por qué el adulterio? Porque luego de que, la consecuencia del adulterio era la pena capital. El culpable era apedreado hasta la muerte y el cónyuge inocente era libre de volverse a casar. Ahora, para nosotros aquí hay un cambio sustancial en la anulación del matrimonio por causa del adulterio y la fornicación. Porque la iglesia ahora no puede regirse por las leyes civiles que el pueblo de Israel se regía en ese tiempo, porque de hecho era una teocracia, es decir, Dios era el que gobernaba. Hoy no podemos apedrear a una persona si la encontramos en adulterio. Porque si apedreamos a una persona que la encontramos en adulterio, pues iríamos en contra de lo que la iglesia enseña, iríamos en contra de lo que las leyes civiles en las cuales estamos enseñan y como consecuencia pues iríamos presos. Así que en el Nuevo Testamento la ley civil de apedrear al adúltero o a la adúltera ya no se aplica a nosotros, pero el adulterio o la fornicación sigue siendo la única causa que rompe el vínculo matrimonial.
No porque vamos a apedrear a esa persona, sino por el divorcio. Y esta es la única causa por la cual el divorcio, esa es la única causa que Dios reconoce como lícita para imponer el divorcio. Y esto es lo que Cristo dice claramente aquí en este pasaje. Si usted lee ese pasaje y lo lee en la versión que usted quiera, si usted lo lee sin ningún tipo de prejuicio en su mente, eso es lo que usted va a encontrar en Mateo capítulo 5, versículo 32 y Mateo 19, versículo 9. Se lo leo una vez más. Pero yo os digo que el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se case con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Jesús está diciendo lo mismo. Jesús le está diciendo, si una persona se divorcia por cualquier cosa que no sea fornicación o adulterio y te casas nuevamente, cometes adulterio, es que la otra persona cometa adulterio. Y aquí tenemos que regresar al versículo 3 del capítulo 19 de Mateo. Y yo quiero que usted tenga esa pregunta en mente, porque ellos preguntan, ¿puede el hombre divorciarse por cualquier cosa? Esa es la pregunta de ellos. ¿Puede el hombre divorciar o dar carta de divorcio por cualquier cosa? Bueno, la respuesta de Cristo les dijo en el versículo 7, ¿no habéis leído Génesis? Bueno, yo lo puse así. ¿No habréis leído a Génesis? Y luego en el versículo 9 dice, no es lícito repudiar a su mujer por cualquier cosa, a no ser por causa de fornicación. Entonces Cristo aquí presenta una cláusula válida para imponer el divorcio. Y lo dice tanto en el capítulo 5 como en el 19. A no ser por causa de fornicación, dice en el capítulo 5. Y 19 dice, salvo por causa de fornicación. Y aclaro nuevamente, aquí no estamos entrando en ninguna contradicción. Dios no está mandando el divorcio, simplemente lo permite en esta situación particular si así la víctima lo quiere hacer. O sea, el hecho de que Cristo ponga esta cláusula en este pasaje no elimina la idea central del pasaje. ¿Cuál es la idea central del pasaje? Que el matrimonio debe ser ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte lo separe. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un ejemplo de la unión de Cristo con la iglesia. Cristo dice aquí que solo por causa de infidelidad lo permite si el ofendido así lo prefiere. En el Antiguo Testamento, el adulterio o el adúltero eran culpables, eran apedreados hasta la muerte, ya lo dijimos. En el Nuevo Testamento, Cristo autoriza a la víctima terminar con el matrimonio si él así lo desea. Pero eso no anula lo que Cristo ha dicho sobre el matrimonio, que el matrimonio es indisoluble. Póngame atención. En caso de infidelidad en el matrimonio, la primera respuesta debe ser buscar perdón, buscar restauración para que el matrimonio pueda cumplir el propósito por el cual Dios lo puso. Entonces, eso es lo que Cristo, ese es lo ideal, ¿no? Que si hay adulterio o hay fornicación en el matrimonio, que debemos perdonar, restaurar y seguir adelante. Pero Cristo dice aquí, si el ofendido no quiere hacer eso, pues tiene la libertad para imponer su divorcio. Entonces el punto es claro. Si te divorcias de tu esposa por algo que no sea adulterio, es decir, es que somos incompatibles de carácter, dicen algunos.
Es que no me gusta cómo hizo tal cosa, no me gusta cómo cocina, no me gusta cómo hace lo otro. Dios no lo acepta. Dios no lo reconoce y debes quedarte solito, como dice Pablo en Primera de Corintios. Ahora usted me va a decir, pastor, pero lo que pasa es que en Marcos y en Lucas, al hablar del tema, ¿o qué hacemos con Marcos y con Lucas? Sí, es verdad, cuando usted va y lee Marcos y Lucas sobre este tema, ellos ignoran totalmente la cláusula que el Señor Jesucristo ha mencionado aquí en Mateo. Ahora, eso no nos debe llevar a pensar que hay contradicción en los evangelios. No, ¿por qué? Porque simplemente Marcos y Lucas no hablaron de esa enseñanza porque posiblemente estaba bien entendida. También tenemos que hacer otra pregunta. ¿Cuántas veces tiene que decir Dios algo para que sea verdad o para que nosotros lo creamos? No lo mencionó en Marcos, no lo menciona en Lucas, pero en Mateo ¿cuántas veces lo menciona? Lo menciona 2 veces. Así que no significa que cada vez que Dios hable sobre el divorcio, Dios tiene que decir todo lo que tiene que decir sobre el tema. Hay muchas cosas que en Lucas y Marcos mencionan que Mateo no dice o que son ampliadas en esos evangelios y en otros evangelios no son ampliadas. Eso usted lo puede ver en Mateo 5, Mateo 19, Marcos 10 y Lucas 16. En cada uno de ellos el evangelista o el evangelio enfatiza cosas que el otro evangelio no enfatiza. Ahora, ¿por qué pasa eso? Bueno, porque cada escritor tiene un plan específico al escribir su evangelio y el Espíritu Santo quiere lograr propósitos específicos a través de cada uno de esos evangelios. Por esa razón, no repite lo mismo en cada uno de los evangelios. En cada uno a veces añade situaciones que otro evangelio no menciona para traer un poco de claridad. Pero no significa de que porque Mateo, Marcos y Lucas no lo mencionen, pues no sea válida. Ahora, tampoco quiero que salga esta mañana pensando que Dios hace el anuncio, puedes divorciarte por fornicación. Dios no está haciendo ese anuncio. Dios sigue creyendo y sigue enseñando o sigue pronunciándose en contra de el divorcio, pero es una concesión que Él da aquí que no debe ser una motivación para que la gente salga corriendo ahora a divorciarse. Déjeme explicarle la palabra fornicación en este texto. Fornicación viene una palabra que ya hemos mencionado varias veces, que es pornea, de donde viene la palabra pornografía, la que conocemos nosotros hoy. Y esta palabra significa o incluye todo tipo de impureza o pecado sexual. Incluye el adulterio. La palabra pornea fue usada en el griego clásico, fue usada en la Septuaginta, es decir, la versión griega, o cuando la versión griega fue traducida cuando la versión hebrea fue traducida al griego, se llama Septuaginta, y también fue usada por el griego koiné, en el cual se escribió el Nuevo Testamento. En todos esos 3 escritos, pornea fue usada para referirse a todo tipo de pecado sexual. La palabra moikea es la que se usa para adulterio y únicamente se aplica a pecados cometidos por una persona que es casada. Pero la palabra pornea, que es la que Jesucristo usa aquí en el versículo 32, a no ser por causa de fornicación, es pornea. Pero yo quiero mostrarle algo. Vaya en Números 25, 1 al 4, donde trataremos de probar que el divorcio ante los ojos de Dios es legítimo únicamente por causa de adulterio. Cuando usted va a Números 25, versículo 1 al 4, dice lo siguiente: y moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab,
las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Israel: toma a todos los príncipes del pueblo, ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Lo interesante es que cuando usted va a Corintios capítulo 10 versículo 8, Pablo usa la misma palabra pornea que es usada aquí en Números 25 y hace referencia a ese pasaje. Va donde dice Corintios 18 y dice: ni forniquemos como aquellos que fornicaron y cayeron en un día 23,000. Estas personas en Números, dice el apóstol Pablo, y lo leímos en Números, cometieron el pecado de fornicación. Y es la misma palabra que Jesucristo usa aquí en Mateo 5:32. La pregunta es: ¿será que todas estas personas eran solteras? Obvio que no. Lo más seguro es que había un gran número de casados. Además se nos dice en Números 25 que los que cometieron ese pecado eran los príncipes del pueblo. Eran oficiales que eran personas adúlteras y creo yo que algunos de ellos eran casados. Entonces lo que quiero que entendamos es que la palabra fornicación no solamente era usada para relaciones prematrimoniales, sino que también incluía personas casadas. Vaya Judas, capítulo 1, versículo 7. Allí encontramos otra referencia. Judas 1, 7. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí vemos que el pecado que se refiere a Sodoma y Gomorra es la misma palabra pornea, ¿no? Y vuelvo y pregunto, me imagino yo que ahí en Sodoma y Gomorra habían ¿qué? Muchas personas que habían casadas. Ahora la pregunta es, bueno, si Cristo se refiere al adulterio en Mateo 5 y Mateo 19, ¿por qué no usó la palabra adulterio y nos hubiéramos quitado un problema de encima? Hubiera sido más fácil para todos. ¿Por qué usó la palabra pornea? Primero, hermano, porque en los tiempos de Cristo la palabra pornea no causaba ninguna confusión. Es decir, todo aquel que escuchaba la palabra pornea entendía que estaba hablando a todo tipo de pecados sexuales. A todo tipo de pecados sexuales. Y segundo, porque los oyentes, al escuchar a Cristo hablar sobre la pornea, pues entendieron lo que Cristo quería decir. Así que la palabra pornea era más amplio para lo que Cristo quería que el pueblo entendiera. Toda fornicación puede dar causa de divorcio. Por ejemplo, en nuestro tiempo, o en el tiempo de ellos y aún en nosotros, pornea incluye todo sodomismo, todo incesto, todo bestialismo, toda pornografía. En nuestro tiempo incluye enviar fotos inapropiadas en los celulares, incluye sexo virtual, todo eso es pornea. Entonces, hermano, todo pecado sexual está incluido en esa palabra pornea o pornografía que fue traducido aquí en este pasaje. Ahora, posiblemente usted estará pensando, bueno, el pastor se está volviendo liberal o progresista.
No, ni me estoy volviendo liberal, ni me estoy volviendo progresista. Pero cuando usted lee la historia de la iglesia, usted se da cuenta de que esta es la postura que la iglesia ha enseñado por muchos años. Decir que esto es una postura liberal es desconocer un poco lo que la iglesia ha predicado por muchos años, es desconocer un poco lo que los puritanos han predicado en el siglo XVII y lo que las confesiones de las iglesias cristianas han creído por muchos años. Tampoco le estoy diciendo que mi autoridad está fundamentada en lo que la iglesia enseña en la historia, pero sí sirve para que miremos qué ha enseñado ellos y sus enseñanzas están alineadas con lo que la palabra de Dios enseña. Yo en lo personal creo que el divorcio es un mal para la sociedad que está distorsionando el plan hermoso que Dios tiene para el matrimonio, pero entiendo, según este pasaje, que Dios da una salida a aquel cónyuge que ha sido victimizado por su cónyuge por un pecado sexual, si él así lo prefiere. Y entiendo también que el adulterio no rompe el vínculo matrimonial de inmediato. O sea, el adulterio no lo rompe. No, lo que Dios hace es a la parte ofendida darle la libertad de hacerlo si así lo quiere. Mira el texto nuevamente. Y yo no quiero que salga diciendo aquí, el pastor dijo que me divorcie. Yo no estoy diciendo eso. Miren lo que dice ahí. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, adulterio. Mire bien el versículo. Allí no podemos decir que el ofendido está en la obligación de divorciarse. Allí dice que si se divorcia, tiene que ser por causa de fornicación. Lo digo una vez más. Allí no dice que el ofendido está en la obligación de ir a divorciarse. Allí lo que dice es que si se va a divorciar, tiene que ser porque hubo fornicación o adulterio en el matrimonio. Yo como pastor y con mi esposa, si alguien viene a nosotros con un caso de infidelidad, trataremos de ayudarle a restaurar su relación. Es decir, trataremos de decirle al ofendido, mira, tienes que perdonar a tu cónyuge que te fue infiel, tienes que hacerlo porque conoces a Jesucristo y Jesucristo nos habla del perdón, y trataremos de llevarlo por el camino para que perdone al ofensor. Al ofensor le diremos, usted tiene que arrepentirse con Dios, con su cónyuge, y tiene que desde su pecado y tiene que mirar restaurar su matrimonio. Nunca lo voy a motivar a que imponga un divorcio. Lo voy a motivar a que se perdonen, a que se restauren su matrimonio y sean felices y cumplan el plan de Dios. Así que mi primera inclinación siempre va a ser, en caso de adulterio, decirle al cónyuge ofendido, perdona, vamos a restaurar el matrimonio. Nunca va a ser, nunca le voy a decir, pues imponga entonces el divorcio. Porque no. Tenemos el claro ejemplo en la palabra de Dios que Dios soporta con paciencia la infidelidad de su pueblo y nos llama a nosotros como sus hijos a hacer lo mismo. Somos llamados a ser imitadores de Él. Hay un pasaje o hay un libro que quizás ahora no lo vamos a estudiar, pero un día quizás lo estudiaremos. Y es el profeta Oseas, donde Dios presenta el caso de Oseas y Gomer, su esposa, que Gomer le fue infiel a Oseas una y otra vez. Y sin embargo el profeta la perdonaba. El profeta iba y la buscaba, y en una ocasión en donde ya la estaban vendiendo como prostituta, el profeta fue y pagó el rescate por ella y restauró su matrimonio.
Y usted puede leer cuando lo miramos, lo interesante es que Dios en ningún momento le dijo, no Oseas, no la tomes. Sí, Oseas, divórciate. No, Dios ordenó al profeta a recibir a su esposa nuevamente. Así que de la misma manera como Dios está dispuesto a recibirnos cuando ofendemos, si su cónyuge le fue infiel, si usted conoce de Jesucristo, mi primera recomendación o su primera respuesta debe ser, voy a perdonar. Y luego hablamos si es fácil o es difícil. Luego hablamos de eso. Pero nuestra primera respuesta debe ser, voy a perdonar. Hermanos, en el Nuevo Testamento, la ley civil de apedrear al adúltero o a la adúltera ya no se aplica a nosotros. Pero el adulterio o la fornicación sigue siendo la única forma que se puede romper ese vínculo si el ofensor así lo prefiere. En Mateo 5, versículo 19, Cristo nos presenta una ley general, pero también presenta una excepción a esa ley general. Es como si yo le digo a mis hijos, mire, su mamá y yo vamos a salir de la casa, no le abran la puerta a nadie, a menos de que sean sus abuelos. ¿Cuál es la regla general? No le abran la puerta a nadie, es decir, que si llega cualquier otra persona no abran la puerta. La excepción es si llegan sus abuelos, abran la puerta. Hermano, lo que Cristo dice aquí en Mateo 5, 19, es que el matrimonio no puede disolverse. Eso está claro. Ningún hombre puede divorciarse de su mujer y casarse con otra, aunque la corte lo acepte porque, por cualquier cosa, porque comete adulterio. Cristo dice, a no ser de que haya fornicación de por medio. Hermano, esta es la enseñanza, creo yo, que se desprende del pasaje. Está seguro, quizás muchos de ustedes no estarán de acuerdo conmigo con lo que estoy diciendo aquí, pero el pasaje lo dice claro. Yo siempre le he dicho, no traga entero, vaya luego y entonces usted estudie y analice, pero eso es lo que yo entiendo que dice ese pasaje. Tenemos una prohibición y tenemos una excepción a esa prohibición. Dios prohíbe todo tipo de matrimonio, todo tipo de divorcio y todo tipo de matrimonio por cualquier cosa, es decir, porque me miró mal, porque no me gustó, porque esto y lo otro, que porque somos incompatibles de caracteres, pero da permiso al cónyuge inocente a que interponga un divorcio si su cónyuge le ha sido infiel. Ahora alguien preguntará, pastor, ¿qué hacemos con 1 Corintios 10? 1 Corintios 7, versículos 10 al 11. Porque Pablo ahí dice que la mujer no se separe del marido y que si se separe quédese sin casarse. Romanos 17, del 1 al 3, Pablo dice, el matrimonio solo concluye con la muerte de algún cónyuge. Hermano, como lo mencionamos hace momentos atrás, no todos los textos bíblicos donde se menciona una doctrina es desarrollada a profundidad. Por ejemplo, hay muchos pasajes que hablan de la resurrección de Cristo, pero ningún pasaje es tan detallado en la resurrección como 1 Corintios capítulo 15. Ahí se encuentran todos los detalles que en otros pasajes no se encuentran. En el Sermón del Monte pasa lo mismo. Encontramos a Mateo, encontramos a Lucas, pero sus propósitos al escribir son diferentes. Hay cosas que Lucas ni siquiera menciona. Por ejemplo, la relación que el creyente tiene en Cristo ahora con la ley, Lucas ni siquiera menciona sobre ello en su evangelio. En Corintios 7, versículos 10 y 11, nos encontramos un caso específico donde un matrimonio de dos creyentes, y allí se establece el mismo principio que el Señor Jesucristo estableció cuando habló con los fariseos. ¿Cuál es el principio? El matrimonio es indisoluble. Versículo 10. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no
se separe del marido. El matrimonio es indisoluble. Pero es bueno que recordemos lo que los fariseos preguntaron en Mateo 19, versículo 3. ¿Se puede divorciar por cualquier cosa? Es decir, ¿me puedo separar por una causa que no sea bíblica? La respuesta está en el versículo 11. Si usted se separa de su esposa por cualquier cosa, o sea, que porque no me cayó bien la comida que hizo, que porque según ellos ya se les acabó el amor, dice el versículo 11, si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y el marido no abandone a su mujer. Aquí hay dos opciones. O se reconcilia con su marido, o se queda sola o se queda solo hasta que uno de los dos muera. Porque la separación que habla o que aparentemente menciona el versículo 10 no tiene nada que ver con la cláusula que Jesús presenta en Mateo 10. Es decir, si usted se divorcia por cualquier cosa que no sea adulterio, tiene que quedarse solo o tiene que reconciliarse con su mujer. Algo más que puedo decir, mis hermanos, sobre este pasaje de Pablo, es que Pablo aquí no está considerando el divorcio como tema central. Por eso no amplía la excepción, la cláusula de excepción que Jesucristo está presentando. Lo mismo podemos decir en Mateo 7, 1 al 7. ¿Qué enseña Pablo en Mateo 7? Perdón, en Romanos 7. Él enseña cuál es la relación del creyente ahora que está en Cristo. Eso es lo que Pablo está enseñando. Y para enfatizar su punto, Pablo hace referencia o ilustra con el matrimonio. ¿Qué sucede con una mujer cuyo esposo ha muerto? Pablo dice, bueno, ella es libre del matrimonio y puede ir y casarse con cualquiera. Entonces Pablo dice, lo mismo ocurre con el creyente. Cuando el creyente ha muerto en Cristo o está en Cristo, esa muerte lo libera de servidumbre a la ley. Usted lo encuentra en Romanos capítulo 7, versículo 4 al 6. Entonces Pablo en Romanos 7 no está hablando del matrimonio, ni mucho menos del divorcio. Pablo está hablando de la relación del creyente con la ley ahora que está en Cristo. Si menciona el matrimonio, simplemente lo menciona como una ilustración a ese tema. Así que quizás no hay razón para que el apóstol Pablo se ponga a hablar del divorcio y del nuevo matrimonio en un pasaje donde él no está hablando de eso. Introducir ese tema en ese pasaje pues hubiera sacado o desviado la atención del tema que el apóstol Pablo estaba tratando. Así que ni Primera de Corintios 7 ni Romanos 7 contradicen la enseñanza general de Jesucristo en Mateo 5 y Mateo 19. Simplemente guardan silencio sobre ese asunto. Cuando vamos, por ejemplo, a Romanos capítulo 7, del versículo 12 en adelante encontramos algo interesante también allí. Pablo comienza a hablar de los matrimonios mixtos. ¿Qué es el matrimonio mixto? El matrimonio mixto es cuando un creyente está casado con uno que no es creyente. O no conocemos a Jesucristo, pero entonces yo conocí a Jesucristo y mi cónyuge no quiere conocer de Cristo. Ahora, ¿qué hace un creyente cuando conoce al Señor y su cónyuge ha cerrado su corazón al Evangelio? ¿Debe abandonarlo por su incredulidad o debe continuar con él? Bueno, Pablo da la respuesta. Ahora, Cristo no trató esto en su ministerio terrenal, quizás porque no se presentó la oportunidad para tratarlo. Por eso Pablo dice, no lo dice el Señor, lo digo yo. Lo que está diciendo es que Cristo no habló de eso, pero yo sí voy a hablar de ese tema. Mire, versículo 12 al 15. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él,
no la abandone. Y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Aquí hay dos situaciones diferentes en este pasaje. Dice, el incrédulo que está de acuerdo en vivir con un creyente y el incrédulo que no está de acuerdo en vivir con un cónyuge creyente. Solo diré lo siguiente del versículo 14. Para evitar que usted piense cosas antibíblicas, porque creo que está claro. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la incrédula en el marido. Hermano, este versículo no significa que su cónyuge incrédulo se va a salvar porque usted es salvo o usted es salva. No, porque recuerde que la salvación es ¿qué? Personal. Yo no quiero que nadie diga, pastor, ahí dice que como, como yo soy creyente y mi cónyuge no es creyente, ahí dice que lo va a santificar, que se va a salvar. No, 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 no. Si su cónyuge no llega y confiesa en fe y en arrepentimiento a Cristo como Señor y Salvador, no se va a salvar. Lo que el versículo está diciendo aquí es que cuando el esposo o la esposa es salvo, va a ser una influencia santificadora en su cónyuge que no es salvo. Es decir, que hay bendiciones que ese cónyuge incrédulo va a recibir por causa de que usted es salvo. Eso es lo que está diciendo allí. Hay bendiciones que él no recibiría, pero que va a recibir porque está unido a un cónyuge que es salvo. Dios, en el amor que tiene por ese cónyuge salvo, va a dar bendiciones especiales a ese cónyuge incrédulo. Pero eso no tiene nada que ver con la salvación. Un día esa persona va a tener que decir y reconocer a Cristo como Salvador. Y yo he escuchado muchos testimonios de muchas personas que son inconversas, pero que están casados con creyentes que han recibido bendiciones. Y eso es lo que dice el pasaje ahí. O sea, no lo deje. Pablo no está dando autorización para que deje a ese cónyuge. Dice, quédese allí, porque ese cónyuge va a ser bendecido por causa suya. Y eventualmente, si usted sigue predicando el evangelio, si usted es fiel, como dice Pedro, puede que esa persona llegue a los pies de Jesucristo. No salga corriendo. Eso tiene que quedar claro. Amén. Pero hay otro caso. Pero ¿qué pasa si el cónyuge, por causa de de lo que usted cree, ya no quiere vivir con usted? Le dice, o Cristo o yo. Ahí donde está la cuestión. O Cristo o yo. A eso es lo que Pablo está aquí refiriéndose. Es decir, si su cónyuge incrédulo le dice, pues bueno, si tú quieres seguir con tu Cristo, pues entonces yo te voy a imponer el divorcio. Pablo contesta en el versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. La misma palabra que Pablo usa en Romanos 7. Dice, en semejante cosa, en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Si el incrédulo se marcha y busca el divorcio por su fe, usted no está obligado a quedarse con él, dice Pablo aquí, está libre. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a paz, dice el pasaje. Dios no quiere que intentes estarte aferrado a una relación donde la persona pues no quiere estar contigo, una relación de odio por causa de tu fe. Pero si tu cónyuge quiere estar contigo, pues esté allí y santifícalo. Entonces,
¿Cuál es la enseñanza de Cristo sobre el divorcio en este pasaje? O le digo algo más. Bueno, le voy a decir esto. Alguien entonces pregunte, bueno, y si fue por causa de adulterio, de fornicación, que me divorcié, ¿me puedo volver a casar? Yo le digo, pues cásese. Y le voy a dar 4 razones. Deuteronomio 24, del 1 al 4. Los judíos no conocían el tipo de divorcio que nosotros conocemos hoy, que fue inventado años después, donde usted se separa de bienes, pero sin la posibilidad de que los cónyuges puedan volverse a casar. Ese tipo de divorcio fue inventado luego fue inventado luego. Los judíos y en los tiempos de Cristo no conocían eso. En Deuteronomio 24, cuando usted lo lee, no se discute la posibilidad de un nuevo matrimonio. Tan pronto como se hablaba de divorcio, se admitía la posibilidad de un segundo matrimonio. El divorcio anulaba por completo la unión matrimonial y había la posibilidad de segundo matrimonio. En Deuteronomio 24 lo dice. Segundo, recuerde que la carta de divorcio que menciona Deuteronomio incluía o contenía un permiso implícito al respecto. ¿Se acuerda que le leí la carta? Pues la volví a leer, lo leí la semana pasada. Sea esto por mí, yo te doy carta escrita de divorcio y carta de despedida y un acta de liberación para que te puedas casar con quien quieras. Fulano de tal. Esa la leí la semana pasada. No diga que yo la inventé, la arreglé. No, esa fue la que la leí la semana pasada. Entonces el divorcio que Cristo aprobó por causa de adulterio fue el mismo divorcio que los judíos conocían anteriormente. Es más, en Mateo 5:32 lo dice claramente. Un tercer argumento que podemos decir es que la palabra apoluo, que se traduce como divorcio, es la misma palabra que usa Moisés en Deuteronomio 24, y esa palabra significa dejar libre, libertad completamente, poner en libertad, quitar las cadenas, dejarlo ir. Entonces una persona que se acaba de separar de su marido y no puede volverse a casar, es porque esas cadenas entonces todavía no han sido ¿qué? Rotas. Y una última cosa que podría decir, la cláusula de sección incluye un nuevo matrimonio. Dice versículo 19, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se case con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, hermano, está prohibida toda disolución, todo matrimonio y todo divorcio por causa de cualquier cosa, pero está permitido, o Dios al ofensor le da esa libertad de así imponerlo si lo quiere, de acabar con ese matrimonio, si ese matrimonio fue por causa de fornicación. Entonces hay 3 cosas que quiero decir sobre lo que veo en este pasaje. En primer lugar, el diseño original de Dios para el matrimonio es que la unión solo fuera disuelta por la muerte. Segundo, como el adulterio es un pecado que atenta contra la esencia misma del pacto del matrimonio, Dios ha señalado este pecado como causa legítima para procurar la disolución del vínculo matrimonial, si así lo permite, si así lo prefiere, lo quiere la parte afectada. Y tercero, es lícito procurar una nueva unión cuando el divorcio ha sido por causa del adulterio. ¿Estoy promoviendo el adulterio? No estoy promoviendo el adulterio. Estoy explicando lo que entiendo que dice el pasaje. Si hay adulterio en el matrimonio, fornicación en el matrimonio, la primera respuesta debe ser: vamos a arreglar esa situación. Tanto uno como perdonar y tanto el otro como a restituir el daño que ha causado.
Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Padre, te queremos dar gracias por tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que podamos entender la importancia del matrimonio. Oramos por cada matrimonio en esta congregación, oramos aún por mi propio matrimonio. Señor, para que cada día entendamos que el matrimonio es un ejemplo de la unión o de la relación de Cristo con su pueblo, de Cristo con la iglesia. Señor, y que en tus planes nunca estuvo, ni está, ni estará el divorcio. Señor, y que si hay infidelidad, oramos para que primeramente no pueda pasar. Señor, pero si en algún momento pasa, Señor, que ese matrimonio pueda venir a ti y tratar de resolver ese problema. Señor, tomando como ejemplo tu palabra del perdonar, de no ofrecer perdón, de pedir perdón y de otorgar perdón. Señor, que no entendamos, oh Dios, que esta cláusula de sección es un grito tuyo para promover algo que tú estás en contra. Señor, es simplemente una alternativa que tú das al ofendido, pero también entendemos que en ti, oh Dios, somos llamados a perdonar y a restaurar. Gracias, Señor, por la oportunidad de predicar tu palabra. Señor, y oramos para que tú puedas fortificar estos matrimonios. Y aquellos, Señor, jóvenes que todavía no han llegado al matrimonio, Señor, que hoy puedan entender la importancia de mirar ahora que están solteros si son compatibles de carácter con esa persona y no esperar al matrimonio para averiguar si son o no son. Padre, gracias. Te pedimos de manera especial que tú puedas seguir obrando en esta congregación como lo has hecho hasta ahora. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Señor, ahora vamos a levantar nuestras ofrendas.